Hola, buenas noches. Mi nombre es Kevin Rugel. Somos el grupo 4. En esta ocasión vamos a exponer el estudio de impacto ambiental en la producción de ácido sulfúrico en la empresa Nexa Resources Cajamarquía. Nexa Resources es una empresa con más de 65 años de experiencia en la materia de desarrollo y operación de activos de minería y metalurgia en América Latina. Estamos entre las 5 principales empresas productoras de zinc en el mundo y además del zinc tenemos productos como el óxido de cobre, cadmio y ácido sulfúrico. Ok, los productos como son el zinc, que es el producto principal, óxido de zinc y subproductos como el óxido de cobre, cadmio, ácido sulfúrico y también tenemos plata. Las aplicaciones: el zinc es un mineral esencial en la sociedad moderna, se usa como revestimiento contra la corrosión del acero, para fabricar componentes de precisión, como material de construcción, para producir bronce y caucho en la elaboración de productos farmacéuticos y cosméticos, en fertilizantes y suplementos alimenticios. Los objetivos de este estudio de impacto ambiental es desarrollar una cultura ambiental en la refinería y las comunidades de influencias por su actividad sobre la base de las acciones educativas que propicien actitudes y comportamientos ambientalmente positivos en la línea de los principios de sustentabilidad del Grupo Nexa y la normativa nacional vigente. Luego, el objetivo del proyecto y de la actividad industrial es describir y caracterizar y analizar el medio físico, biótico y sociocultural en el cual se desarrollan las actividades del proyecto, incluir la información de los recursos naturales que van a ser utilizados, aprovechados y afectados durante la construcción y operación de retiro del proyecto, identificar, dimensionar y evaluar los impactos positivos y negativos que serán generados en el proyecto. La justificación del proyecto es para justificar el área de influencia de cada componente ambiental relacionado con el proyecto. Además de las particularidades de cada uno, se pueden considerar las presiones espaciales de forma y áreas definidas claramente. Los antecedentes de estudios ambientales son los organismos adscritos al MINAM, que son el CENAR, UEFA, CENACE, IGP, CENAMI y INAGEM. El marco legal: tenemos sentencias, ordenanzas, reglamentos y normas, leyes ordinarias y decreto de ley, leyes orgánicas y especiales y la Constitución. En alcances, el presente abarca desde la explicación de la descripción de la problemática y la actividad industrial generada por el impacto ambiental en el área de producción de zinc. Descripción del proyecto de actividad industrial. Nexa Resources Cajamarquía está dedicada al procesamiento metalúrgico y concentrado de zinc y a la comercialización de zinc refinado de alta pureza con la calidad Special High Grade de 99.995% de pureza, aleaciones de zinc y subproductos como son el ácido sulfúrico, cadmio refinado, concentrado de plata y cemento de cobre. El proceso para la obtención de zinc comprende las siguientes etapas: recepción de almacenamiento de concentrados de zinc de diferentes características, tostación en horno de cama turbulenta, lixiviación neutral para disolver el óxido de zinc, lixiviación ácida para disolver el zinc asociado en fierro como ferritas, precipitación por goetita para eliminar el hierro, purificación fría, caliente para remover otras impurezas, electrodeposición para producir cátodos de zinc, fusión y moldeo para los cátodos para obtener zinc refinado en diferentes formas y aleaciones, que es lo que sale a la exportación. Localización geográfica y política del proyecto. Nexa se ubica en el distrito de San Juan del Lurigancho, provincia de Lima, en el departamento de Lima, Perú. La planta está situada a unos 15 kilómetros del este de la ciudad de Lima, Perú. Identificación del área de influencia o actividad industrial. El área de influencia, delimitación geográfica. La extensión abarca aproximadamente 500 hectáreas, incluyendo zona industrial principal, áreas de almacenamiento, vías de acceso interno, instalaciones de tratamiento de residuos. El área de influencia indirecta es la delimitación geográfica, que es una extensión, cubre un radio aproximadamente de 10 kilómetros alrededor de la planta, incluyendo comunidades vecinas, que son asentamientos humanos del distrito de Ate, Santa Anita y Chaclacayo, ecosistemas naturales, infraestructura regional. Las características del proyecto: y este es un diagrama de flujo para la obtención del ácido sulfúrico, que empieza por el quemador de azufre, que es el horno.
luego pasa el SO2 a la torre secado, luego pasa por un intercambiador de calor y se va al convertidor catalítico, se convierte de SO2 a SO3 y luego pasa por otro intercambiador de calor, luego el SO3 pasa por la torre de explosión, luego se convierte en H2S2O7, luego sale el H2SO4, que se va a los tanques de almacenamiento para luego para usarse internamente y también para la exportación. Doc de la producción de ácido sulfúrico. Operación, que es la captura de SO2 durante la extracción de zinc, verificación de la cantidad y calidad de SO2, conversión catalítica de SO2 a SO3, control de eficiencia de conversión de catalítica, absorción de SO2 en ácido sulfúrico concentrado, la inspección de pureza de concentración de ácido, almacenamiento de ácido sulfúrico, verificación de seguridad y control de fugas y distribución comercial o uso interno. Los dejo con mi compañero para que continúe. Muchas gracias. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Eder Tejeda y ahora voy a seguir con la exposición y voy a tocar el punto 3, que es la línea base. Para que podamos todos tener en cuenta la importancia de este punto, eh, voy a dar una pequeña introducción que tenemos que tener en cuenta todos. La línea base es fundamental en un estudio de impacto ambiental porque establece el estado inicial de los componentes ambientales, físicos, biológicos y sociales. Esto es antes de la implementación de un proyecto. Esto permite identificar y evaluar los posibles impactos negativos y o positivos que podrían surgir, así como diseñar medidas de mitigación adecuadas para el proyecto. Ahora, el presente trabajo el presente trabajo se centra en la evaluación del área de influencia de la empresa Nexa Resource mediante un estudio de línea base con el fin de proporcionar información detallada sobre el medio físico, biológico y social, esencial para el estudio de impacto ambiental. Esta investigación se lleva a cabo utilizando metodologías estandarizadas y considerando la normativa vigente. Como primer punto vamos a ver el medio físico, y dentro de los medios físicos tenemos diferentes ramas. Una de ellas es la geología, la cual en el área se caracteriza por una variedad de formaciones incluyendo rocosas, volcánicas, sedimentarias e ígneas que influyen en el comportamiento del terreno y la disponibilidad de los recursos. Respecto a la sismicidad, la región presenta un alto riesgo sísmico con niveles de daño potencial que pueden alcanzar de 5 a 7 en la escala de Mercantil, lo que resalta la importancia de considerar estos factores en la planificación del proyecto. Respecto a los suelos en el área son predominantes, son fértiles y aptos para diversos usos, incluyendo actividades agrícolas, aunque presentan variaciones en su composición. Respecto a la geomorfología, el paisaje está marcado por procesos erosionales significativos que han dado lugar a diversas unidades geomorfológicas. Esto afecta no solo la infraestructura, sino también el uso del suelo. Respecto a las unidades paisajísticas, se identifican distintas unidades paisajísticas que presentan características únicas en términos de vegetación, topografía y uso del ser humano. Ahora respecto a la hidrología, el río Rímac es el cuerpo de agua más cercano a la planta y no realiza vertimientos directos utilizando un sistema cerrado de tratamiento de fuentes. Respecto a la calidad de sedimentos, no se han registrado afectaciones significativas en la calidad de los sedimentos en las cercanías del río. Respecto a la atmósfera y climas meteorológicas, el clima de la región es húmedo, con una humedad relativa del 83%. La velocidad del viento es de 1.8 km por hora y cuenta con una presión atmosférica de 1014 ambares. Estos factores climáticos son relevantes para evaluar el impacto ambiental del proyecto. Bueno, ahora vamos a ver el tema de la calidad del aire.
Los niveles de contaminación del aire se encuentran dentro de los límites establecidos perdón, por el Ministerio del Ambiente de Minam, y se han evaluado los niveles de partículas en suspensión, PM, que son cruciales para la salud pública. Respecto al ruido ambiental, se ha realizado un monitoreo de ruido ambiental considerando las fuentes sonoras y su impacto potencial en las comunidades cercanas. Ahora vamos a hablar sobre el medio biológico y también las ramas que incluyen el medio biológico. La empresa Nexa Resort está localizada en la provincia constitucional de San Juan del Lurigancho. El hábitat de vida corresponde a un desierto tropical, donde la temperatura máxima es de 25 grados y la mínima llega hasta los 18 grados centígrados, ¿no? Respecto a la vegetación en el área está compuesta por diversidad de especies, algunas de las cuales son endémicas, ¿no? Respecto a los recursos forestales, existen recursos forestales que son utilizados por las comunidades locales, lo que requiere una gestión sostenible. Respecto a las aves, la biofauna incluye varias especies que son indicadoras de la salud ecológica del área y forman parte del patrimonio cultural. Dentro de las aves encontramos gorriones, azulejos, palomas. En estas áreas forestales crecen y se reproducen en un correcto crecimiento de la especie. Respecto a los mamíferos, el estudio realizado se encuentra un número limitado de mamíferos. Esto se debe a que las fábricas ocupan mayor parte del espacio dentro del área de estudio. Hemos podido encontrar perros domésticos, gatos, ratones, entre otros. Y respecto a los anfibios, en el área de estudio no es común encontrar animales que pertenecen a la especie de anfibios ni reptiles. Pero en las zonas alejadas se encontró el lagarto común, que su nombre técnico es Podarcis. Respecto a la demografía, la población en el área de influencia se estima entre 30.000 a 50.000 habitantes, con una distribución demográfica que refleja una mezcla de poblaciones urbanas y rurales. La mayoría de la población joven se encuentra en edad escolar, lo que requiere atención en infraestructura educativa. Ahora, patrimonio cultural. Dentro del patrimonio cultural tenemos dos puntos, que es el patrimonio cultural tangible y el intangible. Respecto al tangible, tenemos un complejo arquitectónico en Cajamarquilla, un sitio importante que refleja la historia prehispánica de la región. Luego también tenemos las ruinas de Puruchuco, un centro ceremonial y administrativo de relevancia histórica. Respecto al patrimonio cultural intangible, encontramos festividades religiosas, celebraciones que fusionan elementos católicos y tradicionales indígenas. Luego también tenemos danzas tradicionales, ¿no?, que son expresiones artísticas que preservan la cultura local. Y conocimientos ancestrales, son saberes sobre agricultura, la medicina tradicional y manejo de la tierra, que son vitales para las comunidades. Luego pasamos al siguiente punto. Gracias. Bueno, mi nombre es Jefferson Adonis Bautista Vaca y hoy me toca la caracterización del impacto ambiental, ¿no? La metodología. La matriz de Leopold es una herramienta que fue desarrollada por el doctor Luna Leopold, un geólogo estadounidense en la década 1970, en colaboración con otros investigadores norteamericanos. Inicialmente fue desarrollada por proyectos mineros, ¿no? En la imagen vemos dos tablas, que en sí son dos escalas, ¿no? Magnitud, que es el área de volumen afectado, y la importancia, la gravedad de impacto, ¿no? Vemos también una calificación que puede ser negativa o positiva, ¿no?
La matriz causa y efecto, tenemos la etapa de operación, ¿no? Que es la captura de dióxido de azufre, el quemador de azufre, torre de secado, cambiador de calor, conversión catalítica, cambiador de calor, torre de absorción y tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico, ¿no? Tenemos la etapa de operación, son el monitoreo del aire, del suelo, monitoreo de efluentes domésticos e industriales y monitoreo de biodiversidad, que es la flora y la fauna, ¿no? Bueno, la matriz causa y efecto. Observamos que el mayor efecto es el impacto físico, ¿no? Que en sí afecta más el aire y el ruido, ¿no? ¿Por qué el aire? Por el tema de que la quema del ácido, del azufre, contamina el ambiente, ¿no? El clima. Y el ruido, por el tema de las máquinas, el tema de centrifugación del componente, en sí hace mucho ruido, ¿no? Y eso afecta a los operarios, ¿no? Bueno, en este diagrama de despliegue observamos que es el proceso, las actividades, los factores de riesgo, de peligro, los riesgos asociados y la seguridad, salud y medio ambiente, ¿no? Y la jerarquía para los controles de riesgo, ¿no? Y tenemos la jerarquía, la acción y los ejemplos, ¿no? Y bueno, un ejemplo, la ingeniería, su acción es el uso de tecnologías de punta, diseño, ingeniería de métodos de trabajo, sección de equipos y aislamiento de entre otros, ¿no? Ejemplos: automatización de procesos, colocación de protección de máquinas y sistema de parada automático, ¿no? Plan de manejo de residuos sólidos y líquidos. El objetivo es asegurar la maximización de la eficiencia en el uso de los materiales. Asimismo, la gestión y manejo de los residuos sólidos en base de los principios de minimización en la fuente y valorización de los residuos, ¿no? Garantizando la adecuada disposición final para la prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de las personas. El área de influencia directa, las comunidades que están en contacto cercano con las operaciones de la refinería son como San Antonio de Chacha y las zonas urbanas más cercanas, ¿no? Como Huachipa y Chosica, ¿no? El área de influencia indirecta es la población aledaña que, aunque no están directamente afectadas, como Lurigancho, Chosica, y comunidades rurales en el distrito de Guarachirí, ¿no? Los programas de desarrollo comunitario, la salud y seguridad, educación y de capacitación, desarrollo económico, protección del patrimonio cultural, medidas de mitigación de impactos sociales, mecanismos de seguimiento, evaluación, responsables y recursos y cronograma de implementación, ¿no? Bueno, le cedo el paso a mi siguiente compañero. La matriz de Leopold. Bueno, observamos que uno de los efectos generados a través de esta identificación y subvaloración que viene a ser el aire, que es un impacto negativo, ¿no? Bueno, las etapas de extracción, operación y almacenamiento, y más que todo es el efecto de condición del aire, ¿no? Que en sí este proceso en sí contamina el aire por el quemado, ¿no? De este componente. Y bueno, y la categoría de ruido, ¿no? Que las máquinas hacen mucho ruido al momento de centrifugar y quemar el componente, ¿no? Observamos también
el ponderado, que nos sale menos 59, ¿no? Menos 59 del ponderado, que es un impacto negativo. El plan de manejo ambiental, o la PMA, ¿no? Bueno, contempla las medidas de actividades y acciones diseñadas para prevenir, minimizar, controlar, corregir o recuperar los impactos negativos, ¿no?, asociados a cada una de las etapas y actividades del proyecto, ¿no? Los planes del PMA: el plan de vigilancia ambiental, plan de relaciones comunitarias, plan de minimización y manejo de residuos, plan de contingencias, protocolo de relacionamiento, plan de cierre o actividad de cierre, ¿no? Planes de capacitación ambiental. El plan de capacitación ambiental de la refinería Cajamarquilla tiene como objetivo fundamental garantizar que todo personal involucrado en las operaciones de la refinería esté debidamente informado y capacitado en temas de protección ambiental, ¿no?, y cumpliendo con las normativas vigentes y promoviendo buenas prácticas, ¿no? Concientizar e informar, estandarizar y promover, ¿no? La estrategia de capacitación, la charla de inducción. Estas charlas se llevarán a cabo para el personal que recién ha ingresado, y la capacitación continua, ¿no? La capacitación son las capacitaciones que serán organizadas periódicamente y podrán ser facilitadas por el área de medio ambiente de la empresa mediante la contratación de entidades externas especializadas en los temas que incluirán, ¿no? Que es la conciencia ambiental, manejo de residuos, normativa ambiental, programa de contingencia, conservación de recursos naturales, ¿no? El plan de contingencia y respuesta a emergencias, ¿no? Objetivos: establecer los procedimientos a niveles de respuesta a emergencia para las actividades Netsa Resources, ¿no? Y de acuerdo con las políticas corporativas y requerimientos legales aplicables, estos objetivos específicos deben de contar con una organización estructurada y planificada para responder oportunamente a una emergencia, a fin de minimizar la pérdida y evitar el incremento de este nivel de esta, ¿no? Asegurar la preparación del personal para respuesta a emergencia, ¿no? Determinar los escenarios de emergencia que puedan presentarse, cumplir con los requerimientos legales y compromisos asumidos, y propiciar una relación coordinada y fluida con una entidad de apoyo externo cuya intervención sea necesaria ante emergencias mayores, ¿no? El flujo de comunicación en caso de emergencia. Bueno, en este cuadro observamos que tenemos un testigo de emergencia, y si tenemos una activación del sistema de respuesta a emergencia, ¿no? Y en ese caso llamar al teléfono de emergencia, que es el 0800 111 19, ¿no? Y luego reportar la emergencia a tu supervisor inmediato y a tu jefe, ¿no? Los tipos de emergencia puede ser el incendio, explosión, fuga o derrame de sustancias químicas, búsqueda y rescate de personas, atención prehospitalaria, accidentes vehicular, sismos, inundaciones y parada de planta intempestiva, ¿no? Plan de seguridad industrial y salud ocupacional. El objetivo es identificar los factores de riesgo y evaluar los riesgos relacionados a salud, seguridad y medio ambiente de las actividades rutinarias, ¿no? Y no rutinarias. El procedimiento es la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Está basada en la legislación aplicable en los procedimientos
corporativos son herramientas de identificación de peligro, evaluación de riesgo y controles de las siguientes, ¿no? La planilla de evaluación de riesgos, análisis preliminar de riesgos, que es el IPER, ¿no? El mapa de riesgos y el ATS, que es el análisis de trabajo de seguro, ¿no? La gestión de residuos sólidos son las personas jurídicas que realizan operaciones en proceso con residuos sólidos, ¿no? Son consideradas operadores de las empresas autorizadas para el fin o que contemplan algunos de las siguientes etapas, ¿no? Que es la recolección de transporte, la transferencia y el tratamiento o disposición final, ¿no? El código de colores para la clasificación de residuos. El cilindro marrón es para los residuos orgánicos, el cilindro negro para los residuos no aprovechables, el cilindro amarillo es para los residuos metálicos pequeños y cables eléctricos, ¿no? El cilindro rojo es para los residuos peligrosos como inflamables, EPP, en desuso, fibra de vidrio, fluorescentes, RAEE y biocontaminado, ¿no? El cilindro de plástico blanco sirve para residuos plásticos pequeños, ¿no? El cilindro plomo sirve para residuos de vidrio y el cilindro azul sirve para residuos de papeles y cartones, ¿no? El plan de relaciones comunitarias o participación ciudadana. Tenemos los objetivos. Es fomentar la contaminación transparente entre la empresa y la comunicación cercana, ¿no? También es garantizar la participación de las comunidades locales en el proyecto y también prevenir y mitigar los impactos sociales negativos asociados a las actividades industriales y promover el desarrollo social y económico en las áreas de influencia y fortalecer la confianza mutua entre la empresa y la comunidad, ¿no? Y cumplir con la normativa legal de participación ciudadana y responsabilidad social, ¿no? Buenas noches, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ana. En esta exposición final me ha tocado exponer la parte del plan de monitoreo y seguimiento. Bien, se puede combinar también otro tipo de monitoreos como los monitoreos internos y externos. Este plan será desarrollado por el líder que realiza el monitoreo, ya sea el ejecutor presentado por el coordinador del medio ambiente, ¿no? Para su efecto, el gestor de monitores de la empresa debe remitir un aviso de este tipo de monitoreo con un documento preparado y entregado a la entidad ejecutora con una debida anticipación. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un monitoreo, del cual estamos viendo un material particulado, ¿no? El nombre de la ubicación, las coordenadas, etcétera, etcétera. También vemos aquí que se ha planteado o se ha planificado una frecuencia de monitoreo de manera mensual, de manera diaria, el reporte también de la frecuencia y los métodos y técnicas de nuestro muestreo y análisis. También relacionado a las emisiones gaseosas, bueno, que estos se encuentran, ¿no?, en las chimeneas. Y aquí tenemos el nombre de cada una de la ubicación de ellas, ¿no?, como se muestra en esta tabla. Para estos también tenemos una frecuencia de monitoreo diarios y la frecuencia de sus reportes, que son de manera trimestral. Los métodos y técnicas del muestreo y análisis en cuanto al material particulado, en cuanto al dióxido de azufre y los elementos metálicos. Bueno, aquí se considera lo indicado por medio del protocolo de monitoreo de calidad y aire y emisiones para el subsector de minería, ¿no? Está muy considerado este reglamento. Para el ruido ambiental también se ejecutará mediciones dentro de los alrededores. Tenemos una frecuencia de monitoreo también que se va a dar de manera mensual. Los métodos y técnicas y muestreos regulados por las ISO correspondientes. Tenemos también el monitoreo de calidad del suelo. Aquí durante este monitoreo se debe completar en una hoja de campo
y también las cadenas de custodia, ¿no? ¿Para qué? Para que la medición de los parámetros sean debidamente verificados antes de poder iniciar este monitoreo y también completar las muestras, de que todas las muestras deben ser rotuladas. En cuanto al monitoreo de calidad de agua, encontramos sus objetivos, en la cual es evaluar la calidad del agua superficial y asegurar que los efluentes metalúrgicos y no metalúrgicos de estas operaciones pues cumplan, ¿no? Cumplan con los estándares de calidad, ¿no? Aquí tenemos una tabla en la cual mostramos las estaciones de monitoreo según la planificación, con sus coordenadas y las altitudes también. En cuanto al influente final, también cuenta con una frecuencia de monitoreo diario, mensual, y el reporte sería de manera trimestral. En cuanto a la calidad de agua superficial, la frecuencia de monitoreo y del reporte van a ser ambos mensuales. En cuanto a la calidad de agua del consumo, tenemos una única estación de monitoreo que es en el laboratorio químico, ¿no? Con su coordenada y su altitud correspondiente. La calidad de agua subterránea y sus estaciones de monitoreo, que a continuación vamos a verlo en la tabla. Aquí está, las ubicaciones de cada una de ellas, coordenadas y sus altitudes, ¿no? Como se muestra. También monitoreos de calidad de sedimentos. En esta área es una área, pues, como lo menciona ahí, una área arenosa, por lo tanto, esto se va a ser regulado por una entidad muy conocida. Esta afectación del relieve del terreno está relacionada con el cambio de topografía y la forma del terreno ocasionadas por el corte y excavación. Bueno, para reducir al mínimo esta ocurrencia se tomarán medidas de manejo ambiental, ¿no? Y de ser indispensable realizar cortes o excavaciones en donde sea menor la afectación en cuanto al relieve del terreno. Se tiene un plan de abandono y de entrega en esta etapa de cierre. El subcomponente con mayor potencial de impacto negativo es la eliminación de puestos de trabajo, ¿no? Por el efecto del cierre de estas operaciones que pueden causar el retiro del personal, ¿no? Que opera en este componente de estas operaciones integradas de la empresa. Bueno, también se observan que hay no solo impactos negativos, sino también positivos en el nivelado, la reconformación del relieve del terreno, restauración de cobertura vegetal, la eliminación de ruidos, bueno, y proveerá también el retorno de comunidades de faena que puedan haber sido alejadas por ese tipo de actividades. Los objetivos de este plan de abandono, bueno, son que las actividades y obras se cierren de manera o deben completar la prevención de accidentes a las personas, asegurar su estabilidad, que tampoco haya efectos en la salud de las mismas personas, determinar que las actividades necesarias para el retiro sea definitivo, ¿no? Ejecutar las actividades de cierre programadas, proteger la salud sobre todo y la seguridad de los trabajadores. También prevenir los futuros impactos significativos, ¿no? Determinar sus actividades operativas ambientales, establecer un cronograma de desmontaje, retiro y disposición para el final de las instalaciones, ¿no? Cumplir con la normativa, que sobre todo es importante, esta normativa ambiental que exige la autoridad competente, ¿no? Esos serían nuestros objetivos. En cuanto al alcance, tenemos 10 puntos que se ha considerado: la revisión y adaptación del plan del abandono, comunicación y presentación del plan, comunicación a la comunidad, el abandono del área del proceso, desmontaje en todas las instalaciones, de residuos peligrosos, limpieza del área, restauración y rehabilitación, procedimiento de abandono, presentación del informe y abandono de entrega. Por esta área se nace, ¿no? Bueno, como nuestras conclusiones, tenemos que con esta evaluación de impactos identificados sobre las distintas fases de este proyecto, se concluye que la ejecución del proyecto no generará impactos ambientales severos sobre este medio ambiente, ¿no? Que también con la adopción de las medidas preventivas y de mitigación estructuradas mediante el plan del manejo ambiental, se gestionarán todos aquellos aspectos que inciden negativamente sobre el entorno. Los mayores impactos del proyecto se presentan durante la etapa de construcción, ¿no? También sobre los elementos del medio físico, biótico, también sobre la fase del diseño y el trazado, todos aquellos que tienen mayor calidad ecológico. En cuanto a la información pública, pues el análisis de datos obtenidos por las encuestas y las entrevistas también para ese tipo de la operación, los impactos ambientales son los que inciden sobre el medio, afectando aspectos tales como la vegetación, el paisaje y el medio social, ¿no?
Las medidas correctivas o correctoras del proyecto también deberán apuntar a las siguientes componentes ambientales, ¿no? En construcción, por ejemplo, geoformología, suelo, ruido, calidad, aire, flora, vegetación, fauna, calidad de vida, patrimonio cultural. Y en cuanto a la operación, vegetación, fauna y paisaje, que son los más principales. En cuanto a nuestras recomendaciones, eh, llevar a cabo todas las medidas de prevención, ya sea de mitigación, contingencia y compensación, para disminuir al mínimo los impactos ambientales, fomentar un programa de comunicación social en donde se debe informar a la población hasta un buen nivel de detalle del programa. También fomentar el programa de educación ambiental tendiente a incentivar a una cultura de protección y conservación de las especies vegetales y animales a todos los trabajadores que están involucrados en estas fases de construcción y operación en línea. Y bueno, por ser el Perú un país moderadamente sísmico, se deberían tomar las medidas necesarias en el diseño con el uso de torres posiblemente para garantizar la integridad de las estructuras. Bien, esta ha sido toda la exposición final por parte del grupo 4. Gracias por su atención.